Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy vamos a conversar con Ricardo Delgado, que es presidente de Analítica Consultora, y me acompaña Denise Mois, que es editora de la parte política del Economista. Muy bien, Ricardo, hemos vuelto a una relación que nos habíamos olvidado ya entre tasa de interés, nivel del dólar. ¿Cómo crees que va a evolucionar eso? Porque otras veces que estuviste en el programa señalabas que uno de los factores que estaban ayudando a la reactivación de la economía argentina, que a diferencia de otras épocas, ahora había vuelto la posibilidad del crédito. Claro. Bueno, efectivamente, la verdad que en estas últimas semanas la tasa de interés volvió a escena en el centro financiero o en el corazón financiero de las preocupaciones argentinas. Producto, me parece, básicamente por algunas medidas de, diría yo, mala praxis del equipo económico allá por el mes de julio, con el desarme de las LEFI, que fueron la última saga de la película que comenzó con las LEVAX, siguió con las LELIX y terminó allí con las LEFIs en el Banco Central, deuda con los bancos. Los bancos necesitaban las LEFIs o alguna ventanilla de liquidez para poder, digamos, operar con normalidad, sobre todo en sus cierres diarios de posición. El Banco Central no se lo dio y estuvimos ahí con muchos pesos circulando. El gobierno tuvo que no solamente adelantar la licitación, sino que luego esta semana nuevamente volver a absorber estos, o intentar absorber estos 5.8 billones que quedaron fuera de ser colocados y que podían presionar el tipo de cambio, cosa que finalmente sucedió en el mes de julio. Implicó obviamente una suba de tasas muy significativa. ¿Qué te pone, te diría, Juan, un interrogante, una luz amarilla en términos de la capacidad de la economía de seguir recuperándose, cosa que ya, por lo menos desde el mes de mayo, no sucede? Bueno, con el crédito, sobre todo, bueno, muy restringido en estas condiciones, ¿no? Crédito muy restringido, un sector que había sido muy movilizante o movilizado por el crédito, había sido el sector automotriz. Claro. Es un sector clave para la industria por muchas razones, pero básicamente lo que estamos viendo es que se están cortando no solamente, digamos, este tipo de líneas, sino también las líneas del financiamiento cotidiano del comercio, de las pymes, que son los adelantos en cuenta corriente. Y con estas últimas medidas, ¿el gobierno va solucionando esa mala praxis que llevas a unos meses atrás? Bueno, el gobierno lo que tiene ahora es un objetivo único y es llegar a las dos elecciones relevantes, la del 7 de septiembre dentro de algunos días y la del 26 de octubre, la nacional, con el dólar fuera de la agenda. ¿Esto qué implica? Bueno, haber necesitado este instrumento de la tasa real en niveles, te diría, históricos, casi inéditos. Hay que remontarse a finales de los 80 para encontrar tasas de interés de estos niveles. Ni siquiera en la época del 2018 con Macri tuvimos estos niveles de tasa real. Y en consecuencia el gobierno prefiere, ante esta mala praxis original, pegarle a la actividad económica. Que el dólar no complique, sobre todo que no complique los precios, que me parece a mí es el objetivo originario del gobierno para las elecciones que vienen. ¿Estaría llegando con la inflación y el dólar controlados entonces para septiembre y octubre? Yo te diría que sí, yo creo que hay grandes chances de que ambas cosas sucedan. Si el dólar no se, como vimos en julio, y de hecho el traslado a precios ha sido bajo, pero en la segunda semana de agosto, según nuestras propias mediciones, alimentos empezó a repuntar, algunas otras consultoras, colegas, lo daban en la primera semana. Si esto efectivamente sucede, que el dólar se mantiene en la zona de los 1.300 pesos, es probable que tengamos una inflación que empiece con 1 hasta octubre, sin duda. Es decir, ¿no crees como algunos colegas tuyos que plantean que ya en agosto vamos a poder tener un IPC con un 2 adelante? No, yo creo que va a estar cerca del 2, pero va a empezar con 1. Y de vuelta, desde el punto de vista simbólico, el gobierno, creo yo, lo han explicitado, digamos, ¿no? Lo hemos discutido acá también mucho tiempo. Creo que es el objetivo que tiene para mostrar, digamos, decir, señores, ustedes nos eligieron para que derrotemos a la inflación, nosotros estamos cumpliendo el mandato electoral. Exactamente. ¿Y es sostenible esto? Porque hasta octubre... Bueno, sí.
Sí, yo creo que sí, es sostenible, empieza a haber problemas, el crédito es absolutamente imprescindible, ya no solo para dinamizar sectores, como decíamos, ¿no? El sector automotriz, por ejemplo, sino también para darle el combustible necesario para que la rueda económica, comercial, productiva funcione en el día a día. Y esto, de vuelta, con tasas de descubierto del 70-80% anual, es imposible que suceda. Y si esto se extiende más allá de octubre, vamos a ver situaciones de quiebre de cadenas de pagos en sectores importantes. ¿Vos creés que el gobierno pagó mucho, un precio demasiado alto para controlar el dólar con esta tasa de interés? Que debió haberse eventualmente permitir que el dólar subiera un poquito, pero sin hacer un freno tan fuerte en la actividad económica. Bueno, yo creo que de vuelta. Es una pregunta económica y política simultáneamente. Las dos cosas. Yo creo, la verdad, creo que si el dólar está en discusión antes de cualquier elección, es más problema para cualquier gobierno que tener estos impactos que son relevantes, sin duda que son relevantes, pero vos no tenés hoy un nivel de desempleo de arranque que sea muy preocupante, tenés abajo toda la clase más vulnerable sostenida por una inteligente, a mi juicio, medida inicial que fue haber duplicado en términos reales la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, con lo cual la base más vulnerable de la sociedad está relativamente tranquila. Creo que es mejor, si vos me das a elegir, insisto, creo que hubo mala praxis en julio, sí. Creo que se pagó parte del costo ahora de esa mala praxis con esta tasa de interés más alta, pero tener una brecha en cero y el dólar fuera de la agenda no es un tema menor en una elección. Es decir, que están todos los sectores contenidos por distintas medidas, si pensamos en el bolsillo para el voto. Bueno, a ver, lo hablábamos antes de cámara. La pregunta es, ¿el votante qué prefiere? ¿Prefiere una inflación baja o prefiere algo más de inflación y tener algo más en el bolsillo? Esa es la gran discusión. Yo tiendo a pensar, de vuelta, siendo un modesto economista, no un analista político, tiendo a pensar que la sociedad eligió a Milei para que baje la inflación, para que derrote la inflación. Y lo está haciendo. Después podemos discutir la velocidad, podemos discutir el horizonte de esto, las perspectivas, cómo sigue la película, pero a la elección de octubre el gobierno va a poder decir, yo arranqué con 25, con 20, después podemos discutir ese número, y llegamos con 1 y algo. Entonces, eso se puede mostrar. Es verdad que hay una enorme cantidad de gente de la sociedad que no termina de generar los ingresos suficientes para vivir en buenas condiciones, ¿no? ¿Cómo ves la evolución del riesgo país, ¿no? Porque estamos hablando del dólar, tiene que ver con la acumulación de reservas y el nivel de reservas tiene que ver con el riesgo país, que es clave para que vuelva la Argentina a salir al mercado voluntario de deuda. Bueno, eso es parte de la segunda etapa de este gobierno, ¿no? Creo que, de hecho, está plasmado en el acuerdo con el fondo. La Argentina en el año 2026 tiene que volver a los mercados voluntarios de deuda. Esto implica un riesgo país del orden de 400 puntos, o sea, la mitad de lo que está hoy. El riesgo país no perfora los 700 puntos hace ya un largo rato, es un nivel muy elevado, la Argentina no está en condiciones de tomar nueva deuda para refinanciar los vencimientos y los pagos de intereses a partir del año próximo. Se le dificulta también a muchas empresas hacer lo mismo, con lo cual me parece que la señal de los resultados electorales de septiembre y octubre podrían ayudar a empezar a perforar lentamente, porque de vuelta la Argentina tampoco es un activo interesante a los ojos del inversor financiero internacional promedio. Ni siquiera somos una economía de frontera dentro de las categorías más usuales, con lo cual digamos, el resultado electoral, si es favorable para el gobierno, puede ayudarlo, pero no es que va a desplomar el riesgo hasta niveles que nos permitan salir rápidamente a partir de enero del año que viene a los mercados de deuda. Bueno, esto es una pregunta que nosotros charlábamos, ¿no? Si los mercados no están sobredimensionando la importancia de las elecciones, teniendo en cuenta que seguramente no haya ninguna sorpresa para arriba ni para abajo. Bueno, ¿qué son los mercados, no? Claro. Es una especie de entelequia. No, pero como dice Denise, ¿no? Cuando viene acá tu colega dice, bueno, hay que esperar el resultado de las elecciones.
si se mantiene esta hipótesis que vos planteás, que tenemos un dólar relativamente estable, una inflación en torno al 2, un poco menos, bueno, los antecedentes electorales en la Argentina te indican que eso te da un piso electoral importante para el gobierno. Razonable. Digo, si no se esperan sorpresas en el resultado electoral, ¿qué es lo que puede cambiar el 27 de octubre a la mañana? Bueno, ¿No vamos a tener los mismos problemas económicos Totalmente. y los mismos temas que resolver ahora? Totalmente, pero me parece que el gobierno ahí sí, de alguna manera, y de vuelta, dependiendo de cuál sea el número final, pero digamos, si el gobierno gana las elecciones, tanto en septiembre como en octubre, en septiembre en la provincia de Buenos Aires, la general en octubre, va a poder de alguna manera decir yo estoy validando mi mandato original, ahora arrancamos una agenda nueva. Me parece que el gobierno tiene una agenda mucho más desafiante hacia adelante, que implica la necesidad, a mi juicio, y de vuelta me meto en las cuestiones de la política, negociar consensos para avanzar en leyes que son históricamente importantes en la economía argentina, la reforma previsional, la tributaria, la reforma laboral. Todas leyes que se necesitan para encarar una segunda etapa después de lo que yo llamo estos 2 primeros años de reorganización macro, de reestructuración de la macro, que va a continuar, sin duda, porque la Argentina todavía no tiene básicamente el combustible esencial, que son los dólares suficientes, no los genera todavía para poder resolver ya la cuestión macro de manera más estable, pero que ahora sí tiene que poner los ingredientes más estructurales en la cancha. Y ahí la pregunta es, de vuelta, si el gobierno va a cambiar el modus operandi de la gestión pública y de la relación con las oposiciones en adelante, porque me parece que va a ser muy importante eso. Bueno, hay muchos colegas tuyos que dicen que bueno, el gobierno tiene una política fiscal clara y una política monetaria confusa. Bueno, producto de esto digamos, esto que vimos en julio tiene que ver con esto, digamos. O sea, en el límite el gobierno está prefiriendo la volatilidad de la tasa de interés, que es muy mala, a la volatilidad del tipo de cambio, que es peor en términos electorales. Está claro eso. O sea, entre 2 volatilidades, el gobierno elige claramente la volatilidad de tasa de interés con los costos que decíamos antes, y esto es producto, me parece, sí, con, creo yo, de vuelta, mala praxis, una comunicación que quizá uno ya es viejo y espera otras cosas, pero la comunicación por las redes sociales de los funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, y me parece que esas cosas habría que comunicarlas de una manera más institucional. Muy bien. Ricardo Delgado, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Ahora hacemos el primer corte y luego vamos a hablar con 2 destacados analistas políticos, Martín D'Alessandro y Sheila Bilker.